En el video anterior comenzó nuestro recorrido por Diliyan, también conocida como la pequeña Suiza de Armenia. Tomamos agua en el manantial que brota del monumento de la película Miminó y tocamos la pequeña y discreta nariz de uno de los personajes para traer muchísima buena suerte en nuestra visita. Descubrimos el rostro de una de las cruces armenias más famosas en la calle Miasnikian y recorrimos los talleres y tiendas llenas de artesanías únicas de la calle Sharambeyan, sin dudas una de las más bellas y bien conservadas de la ciudad. Pero la aventura continúa porque aún nos queda mucho por descubrir en esta joya oculta en las montañas de Armenia. En la rotonda hay estatuas de oso porque bueno, son comunes en la región y además están representados los ciervos que son la raza roja del Cáucaso. Ciervo rojo del Cáucaso. Ciervo rojo del Cáucaso, que se creían extintos, pero se encontraron algunos ejemplares hace unos años y comenzaron como a cuidarlos para que se reproduzcan en mejores condiciones y poder repoblar los bosques. Y siguen las rodillas crujientes. Y así tú quieres hacer el senderismo de la ruta del Transcáucaso. Bueno, no voy a hacer nada, ese es invento tuyo. Este es el monumento del 50 aniversario de la Unión Soviética. Cada una de las esquinas representa 10 años. 1, 2, 3, 4, 5. 50 aniversario. Mira, otro carro abandonado. Pero yo creo que tú tienes toda tu familia aquí, no nada más solo un primo de tu papá. Aquí está el familión entero. Aquí está el familión entero. Vale. O por lo menos tienen las mismas costumbres. Bueno, lo que voy a buscar una grúa y voy a venir y voy a llevar todos los carros esos abandonados. Y hacer un museo. Eso lleva tiempo ahí. Eso lleva tiempo ahí. Acabamos de encontrar un lago de lo más bonito en el medio de la ciudad. Es romántico. Si hubiera un botecito aquí, sí te daba un paseo, un botecito. Hay botecitos. Retiro. Tú no has visto nada. Esos botecitos están de adorno, eso no está funcionando. Tú ves a alguien ahí cobrando botecitos. Mira el señor que está parado ahí al lado. ¿Dónde? Al lado bote. Ahí no hay nadie, muchacho. Esos adornos. Yo creo que tú debiste mirar mejor antes de hacer esas propuestas indecentes. El botecito nada más funciona en verano. Julio y agosto. ¿Y para qué está ahí? Y no lo sacaron para la casa bote. Pues, ¿cómo se lo van a llevar? Ya para eso lo dejan ahí. Sí, no te creas que te vas a librar. Mira, este video va a recibir 100 likes. 100 likes. Si este video llega a 100 likes en el próximo, Henry me tiene que llevar a un lugar y acabar de dar remo ya de una vez por todas. Eso es muy poquito, 100 likes. Bueno, sí. Bueno, 1000 likes. 1000 likes. Si lo comparten. No le ponga más precisa a los suscriptores. 1000 likes. 1000 likes y 200.000 vistas. Yo te doy remo por esto del lado. Si no, no. Mire, no hay uno, hay 3. Dime. Hay uno hasta con banquito de guagua, mira. Ay, sí. Y techito y todo. Pero eso no funciona. Qué bonito el lugar. Hay sus pececitos. Bonita. Qué bonito. Están dando en adopción los perritos. Ojalá todo el mundo que pase por aquí adopte uno. Nosotros no podemos, aunque quisiéramos llevarnos todos. No. Algún día. Más temprano que tarde. Mira lo que nos encontramos.
Un viaje a la infancia de los... Un viaje a la infancia de los treintañeros. Mira, vamos tú y yo, cuando éramos nobles. Yo que me colaba por la ventana de tu habitación a conversar por la noche. A conversar. Mira esto. Como yo monté cosas de esto en mi infancia. Ya no se usan. Los cogieron para dinero. ¿Qué querrá decir eso? ¿Que tu infancia está lejos? Que las rodillas no más que me crujan. Ay, es como un anfiteatrico al aire libre. Yo pensé que eso era para caminar por ahí. Eso sí, pero eso, con aquello. Esos son banquitos. Vamos a medir el equilibrio de Pero esto es hasta con los ojos cerrados, te quites. A ver, cierro. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Yo era equilibrista en mis tiempos libres. ¿Cuántos años tienes ahí, Tito? Móntate. ¿Y si da vuelta cuando te montes? Sería un milagro. Aguántate bien. Ay. Oye, se mueve. Ay. Claro, tú cabes. Vamos. Sí, pero aquí van dos. Ay, mi madre. ¿Cuánto tiempo he esto aquí? Un viaje en el tiempo. En el tiempo, literal. Chocó una. Eso sí, yo los vi cantidad. Eso sí, nosotros nos criamos como muñequitos rusos eso. Eso sí. Eran los únicos que ponían eso y el Pidio Valdés, que era un muñequito cubano muy bueno, pero era el único. Eso y lo de los rusos, por lo menos los del Pidio Valdés entendíamos lo que decía. Bueno, con los rusos podíamos haber aprendido ruso, ¿no? Pero es que tampoco hablaban el ruso, eran mudos. Posate, me fui de adelante. Voy a hacerme ahí romántico, mirar el río cuando salgo de la orilla ahí. Mira por todos lados, no veo a mi esposa. Ay, se te perdió la esposa. ¿Me perdió? Tu esposa está hablando con tu suegra. Sí, mi madre. Porque lo mejor de tener esposa es que tiene suegra. Ese es el regalo más grande que te pudo dar la vida. Sí debe haber estado interesante esa conversación. ¡Suegra! Qué bonita esta cruz de piedra. En Armenia hay miles de estas y con la característica de que no se repiten, cada una es diferente. Incluso tienen copias de algunas que se han perdido para preservarla, como son únicas, cada ejemplar es único, les hacen copias a veces, pero siempre con la salvedad de especificar, esto es una copia, el original se perdió. Pero es que son increíbles, son increíbles. De hecho, son patrimonio. El arte de hacerlo es patrimonio de la humanidad, nombrado por la UNESCO. Valió la pena subir la cantidad de escalones. Mira qué vista de Dilian más bonita. Estamos al alto de la grúa, mira. ¿Verdad que sí? Y este es Dilian. Este es el monumento más grande dedicado a los soldados soviéticos en la región del Cáucaso, caídos durante la Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patria, como también se le conoce. Fue diseñado por el célebre escultor y arquitecto Batinyan, nacido aquí en Dilian. Tiene una estructura en forma de cruz. Es la imagen de un soldado que lleva a un compañero herido en el campo de batalla y representa tanto la carga del sacrificio como la solidaridad entre los soldados. Está muy impresionante.
Estas placas conmemorativas son en homenaje a 404 ciudadanos de Diliyan que murieron durante la Gran Guerra Patria o Segunda Guerra Mundial. Y de esta forma la ciudad honra su memoria. 1941-1945. Todos los nombres de los que cayeron en ese tiempo. ¿Cuántos nombres, cuántas personas? ¿Cuántos jóvenes? Okay. Son más de las 6 de la tarde, está oscureciendo por el cambio horario. Tenemos hambre, entonces ahora estamos buscando un lugarcito donde comer, que esté agradable, pasar un ratito y seguir las aventuras mañana. Esa es otra cosa que no sé cómo funciona. ¿Se puede contar? 1, 3, 4, 5, 6. Mira, arenís. Las botellitas chiquititas, como la del festival. Ay, sí. Me gusta. Rico. Está Como rico. fresquito que hay aquí, ahora entramos en calor. Sí, porque hay frito, pero allá adentro hay mucha gente y no nos sentimos como muy cómodos grabando todavía en público. Así que es mejor estar tranquilitos aquí afuera y poderlo compartir con ustedes. Mira, se acomoda. Gato, no se acomodamos ahí. ¿Estás cómodo, parece? Sí. Miren lo que nos trajeron, porque la comida se demora 1 hora. Y miren, nos trajeron unos trapitos aquí para envolver, unas conchitas, para que aguantemos frío. Nada, mentira, no hay tanto frío, ¿no? Hay fresco, hay fresco. Sí, está fresquito, pero eso es cuando sopla como un vientecillo ahí, platanero, No podemos decir congelado. no podemos decir platanero porque aquí no es plátano. Aquí no es plátano. La boba de la papa pidió papa de entrante, pero son papas asadas con salsa. ¿Qué fue lo otro que pedí? Lo otro es como es un plato grande para compartir que trae carne de puerco, le echa la barbecue, que es muy típico en Meño, ¿cómo que se llama? No sé, por aquí le vamos a dar el nombre, que ustedes saben que nosotros con los nombres como que no se nos dan mucho. Y con vegetales. Y bueno, la papa entonces es el entrante. Sí, yo la pedí porque a mí me gusta la papa asada, esta gente hace la papa rica. ¿Te gusta la papa en puré, la papa frita, la papa asada, la papa? Como hay uno que es Mr. Potato, tú eres señora Potato. Puede ser, puede ser. ¿Qué es, Col? ¿Está echando humo? Está caliente. Quiero decirte que aquí está pasando algo. Porque yo en vez de tirarme a la carne, me le tiré a la col. ¿Qué es eso, Titi? ¿Cómo es posible ese suceso? No, aquí hay algo en el aire, en el ¿Qué agua. tú estás algo comiendo cola antes de probar la carne? Aquí hay algo en el agua. Es el agua. Sí, yo creo que es el agua o el aire que me está haciendo cambiar. No. ¿Probaste la col? Sí, en vez de tirarme por la carne, me tiré. ¿Qué es eso blanco? Y cuando pruebo col. No te puedo creer. Pues bueno, así viene el plato presentado, lo más bonito, como en un sartencito. Igual que este viene, es un sartencito pero pequeñito. Miren qué cosa más bonita. Viendo ya adentro, mira, suelta humo, mira. Y suena. Ay, está friendo ahí. ¡Qué rico! Tiene tomate, berenjena, cebolla, col, Ya la conozco clara. brócoli. Ajá. ¿Esto qué será? Más papa. Pimiento. Pero viste, está echando humo, parece que lo echaron ahí hirviendo. Esta col que la conocimos por primera vez cuando llegamos aquí a Armenia es morada. Nosotros en Cuba nunca la habíamos visto. Así que eso es lo que hay. Buen provecho.
¿Qué cebolla? Sí, quiero cebolla, pero quiero carne. A mí el agua no me ha hecho daño todavía. El agua nos viró al revés. Tú eras la que te le tiraba siempre a los vegetales y ahora te le estás tirando a la carne. Mira tu café se lo estás sacando. ¿Qué sabes, sabes? Es que sabe, caballero. Mira, nada más que dijo que qué fácil lo estaba sacando el último. Mira, también tienen unas salsas bastante interesantes que probar. Halloween. La papa sin la salsita no sabe igual. La salsa es la salsa, mi amor. Sin salsa no hay salsa. Mira, hay otra salsita aquí como de vida. Está rara. No logro Es identificar. orégano. 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 Pero intensa cantidad de sabor a orégano. Yo Pero creo- está rica Está riquísima. y Yo creo- picante. Yo creo que hace 3 años que nosotros nos olvidamos del El orégano. orégano. Cuando ustedes quieran saber a su esposa cuál es la salsa que más le gusta, fíjense cuál es la que pone para su lado y cuál es la que pone para el lado contrario. Miren, miren lo que puso aquí. Pues te cambio esta por Miren esta. lo que puso aquí. Te cambio esta por esta, vaya. Estaban las tres de este lado, lo que no cabían porque esto está caliente y esta es la mía, vaya. ¿Esa es la que más te gustó? ¿O estás embarajando? Esa es la que más me gustó. Aunque esa yo le echaré un poquito de esto y ahí sí va a estar. A la mayonesa le quieres echar Orégano. Échaselo. Dale, revuélvela ahí con el tenedor. ¿Viste? Hay dos vertientes. Una, o es la verdad, o dos, cuando lo dices, te cambian y te dan la que a ti te gusta. Al final la realidad es que los hombres nunca van a saber, nunca, lo que las mujeres quieren. Pruébame receta. Ahora sí te la puse lejos. Es verdad, mejoró. ¿Viste? Yo sé de eso. Mejoró. Yo soy como Ratatouille. Nuestra primera impresión de Lilian. Me gustó muchísimo. Pero es como para venir a estar una semana, 15 días lejos del mundo, para estar tranquilo, en cama, para desconectar de bullicio de la ciudad. Al final estamos solitos aquí afuera, que rico. Y ya no tengo ni frío. No, ya, te lo dije con un poquito de vino y la comida ya se quitaba el frío. No, podía comer bien, pero estaba bien. Bájate. Por favor. Nene, pero yo tengo comida bastante. ¿Quiere un pedacito de col? ¿A ti el agua no te afectó? No, oye, ya bájate. Compórtese. Que mira para qué cachetes tiene. Si está sobrepeso el gato, sí. Vete para la otra mesa y pide en otra mesa. Eso sale en la cámara. No sé, pero es que tienen que verlo. Miren el señorito. Nos ha hecho compañía toda la noche. El acurrucado. En lo que nos traían la comida, echó una siesta ahí en los pies de Anae. Y ahora cada vez que quiero un pedazo de carne me toca. Oye, vamos, vas a coger la gota. Mira, este es el último y está grande.
Ya vas a coger. Yo que soy de perro, el gato me tiene la vas a coger. ¿Qué tú eres de perro si le das comida como a 10 gatos en el barrio? Ya se lo comió. No. Para coger la gota ese gato si todos los días está aquí comiendo carne. Estamos a gordo. Venga. Allí hay otra mesa. Vete para allí. Que ahí tienen carne también. Y ahí tal vez te dan, ya te has comido una piel pedacito aquí. Vete bien allí. Refresca el punto, mi hermano. Está cómodo ahí. Henry no me dejó cargarlo porque dice que se acostumbra a subirse arriba a la gente y después lo van a botar de aquí por molestar a los clientes. Exactamente. Si él está tranquilito ahí, no se sube para arriba de las mesas, no se sube para arriba de la gente, déjalo así. Déjalo así tranquilito, que mira, comió cantidad ahí desde el piso. Y bueno, amigos, así termina la noche. Ya comimos, ya Así bebimos. Ha sido un día largo, pero muy bonito, que la hemos pasado muy bien. Y ya vamos de regreso para la casa donde nos estamos quedando. Sí, hoy. Que está oscuro. No se pierdan mañana, hay aventura, hay buenas cosas. Y mañana también vamos a contarles más cosas sobre Dilian porque tienen muchas cosas, muchas historias interesantes alrededor.